Bueno, el tema a tratar en esta exposición son los biodigestores, presentados pues por Heidi Ucuara Capera. Los temas a tratar en esta exposición son la definición de biodigestores, la fermentación anaerobia, las partes del biodigestor, el funcionamiento del mismo, los parámetros físico-químicos de control, su clasificación, tipos y los parámetros matemáticos a tener en cuenta. En cuanto a la definición, un biodigestor o digestor es un reactor químico simple donde se lleva a cabo la descomposición de desechos orgánicos, ya sean de origen animal o vegetal. Eh, en estos biodigestores están presentes un grupo de microorganismos que llegan de los desechos orgánicos, los cuales producen una reacción conocida como fermentación anaeróbica de la que se puede obtener energía. Estos biodigestores son muy utilizados en las zonas rurales, ya que en dichos lugares pues existe una enorme cantidad de materia prima gracias a los animales que allí se mantienen. Ahora vamos con la fermentación anaerobia. La fermentación anaerobia o transformación anaerobia de la materia orgánica consiste en su degradación en ausencia de oxígeno por medio de las bacterias, produciendo el denominado biogás y el bioabono. Esta fermentación implica la realización de una serie de reacciones bioquímicas donde participan diferentes microorganismos, de los cuales una parte son oxidados completamente por el carbono, formando anhidro carbónico, mientras otra es reducida en alto grado para formar metano, que es el biogás, parte del biogás. Entonces ahora vamos a ver qué es el biogás. El biogás hay que tener en cuenta que es un combustible, es una mezcla de gases compuesta en su mayor parte por metano y dióxido de carbono en proporciones que varían según el residuo con el cual se alimenta el biodigestor y habitualmente rondan en un 50% de metano. Esta mezcla de gases es obtenida en el proceso de digestión anaerobia que libera la energía química contenida en la materia orgánica. Este puede emplearse para cocinar o en sustitución de otros combustibles como el gas propano, la leña o la electricidad. Eh, Tiene un poder calorífico menor al del gas envasado y al del gas natural. Es decir, que necesitaremos más cantidad de biogás que de los otros combustibles para generar la misma cantidad de calor. Para poner un ejemplo, aproximadamente un metro cúbico, es decir, 1000 litros de biogás, equivale a medio kilo de gas envasado, del gas normal que nosotros trabajamos. El biogás también pues se encuentra dentro de las energías renovables porque se produce a partir de materia orgánica y pues esto genera que sea una fuente renovable de energía. Ahora vamos a hablar del bioabono o biofertilizante. Aquí se sacan cuando es en forma sólida se le llama bioabono o biofertilizante y cuando tenemos un líquido con varios nutrientes se le denomina biol. Entonces vamos a ver qué es el biol. El biol es el resultado de la fermentación del estiércol y agua a través de la descomposición y transformaciones químicas de residuos orgánicos en un ambiente anaerobio. Tras salir del biodigestor, este material ya no huele y puede ser utilizado en todos los suelos o en el cultivo en el que nosotros queramos. El biol como abono es una fuente de fitorreguladores que ayudan a las plantas a tener un óptimo desarrollo, generando mayor productividad a los cultivos. También es un acondicionador de suelos, pues porque tiene, como ya decíamos, muchos nutrientes, entre los que incluyen nitrógeno, fósforo, potasio y otros microelementos que contribuyen al buen desarrollo de las plantas. Vamos a hablar de las fases de fermentación anaerobia que se llevan a cabo dentro del biodigestor. El proceso anaeróbico ocurre en 4 etapas.
que son la hidrólisis, la acidogénesis, la acetanogénesis y metanogénesis. La acetanogénesis casi no se tiene en cuenta, pues porque el tiempo de durabilidad es muy corto. Entonces por eso casi nunca se menciona esa etapa, pero se da. Entonces ahora vamos a hablar de la hidrólisis. La hidrólisis, en esta etapa, los sustratos complejos como la celulosa, la proteína y los lípidos son hidrolizados en compuestos solubles como azúcares, aminoácidos y grasas por acción de enzimas extracelulares de las bacterias. En la acidogénesis, en esta etapa, pues los compuestos solubles son fermentados a ácidos grasos volátiles, como el acético, el propiónico y el butírico. Alcoholes, hidrógeno y dióxido de carbono. En esta etapa eh, también la conocemos como fermentativa, pues porque se da como una fermentación de estos aminoácidos y azúcares. Es un periodo de producción intensiva de ácidos que se inicia con los alimentos y compuestos de más fácil descomposición como las grasas, donde hay una alta producción de dióxido de carbono, ácido sulfúrico, ácidos orgánicos y bicarbonatos. Su pH se encuentra en una zona ácida con valores entre el 5.1 y el 6.8. Ahora vamos a hablar de la acetanogénesis. En esta etapa ocurre cuando las bacterias acetogénicas oxidan el ácido propiónico y el butírico hasta acético e hidrógeno, pues que son los verdaderos sustratos metanogénicos. Esta etapa se caracteriza por presentar mal olor debido a la presencia del ácido sulfúrico, flotación de gran parte de sus sólidos, y esta tiene un pH con valores entre 6.6 y 6.8. Vamos con la metanogénesis, que es la más importante y la etapa final. Los microorganismos metanogénicos tienen dos vías metabólicas diferentes, tenemos que tener eso en cuenta. La vía acetoclástica, que transforma el ácido acético en metano y dióxido de carbono, y la vía hidrogenotrófica, que a partir de hidrógeno y el dióxido de carbono generan metano. El pH de esta zona está con unos valores entre 6.9 y 7.4, es decir, que se ubica en una zona alcalina. Bueno, esas son las fases de la fermentación anaerobia, la fermentación que se presenta dentro del biodigestor. Ahora vamos a hablar de las partes del biodigestor. Aquí hay dos imágenes. La primera es una imagen de un biodigestor autolimpiable para aguas residuales. Las partes de este biodigestor son como la tapa, la entrada de desechos, el filtro, la separación de líquidos y lodos gracias a su forma cónica en esta parte, entonces permite la separación de líquidos y lodos hacia el fondo. La salida de los lodos, las natas o grasas y el acceso para limpieza, que es muy rápida pues porque es autolimpiable y permite su limpieza. Ahora vamos que este que vemos acá es un biodigestor en forma horizontal para generar biogás. Este no nos genera biogás, sino que hace como un tratamiento de aguas en donde puedo sacar biofertilizante. O estos lodos permiten regar plantas para tener una buena producción. En este biodigestor sí vamos a obtener biogás, y por eso ya aquí se ingresan nuevas partes más tecnológicas, como son los sellos hidráulicos para el ingreso y salida de líquidos del biodigestor, la válvula de alivio y accesorios para la conexión a la salida del biogás. Este es el biodigestor prefabricado listo para instalación a base de geomembrana en PVC y en forma horizontal.
accesorios para la purga de lodos, unidad de microaireación y también sellos hidráulicos para el ingreso y salida de líquidos al biodigestor. Bueno, por lo general un biodigestor está compuesto pues por eh, una pila de carga, que es donde se incorpora la materia prima o la biomasa a utilizar. Una pila de descarga, que esta nos permitirá retirar los residuos sólidos y líquidos de la descomposición. Una cámara de carga y nivelación de agua, que generalmente debe estar antes de la cámara de digestión para garantizar una nivelación y mezclado homogéneo entre el material orgánico y el agua. Cámara de almacenamiento de gas es la zona donde se acumula el biogás antes de ser extraído y almacenado. El agitador es un instrumento que se utiliza para movilizar los residuos que puedan quedarse en el fondo del biodigestor para que puedan ser aprovechados en el proceso. La cámara de hidrogenación y posttratamiento son filtros u otros sistemas de tratamiento de residuos a la salida del reactor. Y pues las tuberías para transportar el biogás obtenido durante el proceso al tanque de almacenamiento y a zonas de aprovechamiento directo, pues como lo pueden ser las cocinas o calentadores de agua o para generar energía. Ahora vamos a ver el funcionamiento de un biodigestor. Bueno, en cuanto al funcionamiento, tenemos unos pasos. El primer paso consiste en ubicar el biodigestor y recolectar la materia prima. Se recomienda tenerlo cerca de la materia prima o la biomasa. En caso de estar en una zona rural, lo ideal es estar cerca de la granja o de las granjas que van a surtir la biomasa al biodigestor o al equipo. El siguiente paso consiste en trasladar la materia prima a la pila de carga, de manera que la cámara de carga se llene de la biomasa y pues allí también debemos agregar agua para diluir la biomasa. Muchos la agregan ahí, muchos preparan la mezcla antes, como muchos preparan también la mezcla en el biodigestor con agua. La homogenización sí se lleva a cabo en la zona del biodigestor con un procedimiento de mezclado por medio de los agitadores. Una vez hecho esto, se hace pasar la mezcla a la cámara de digestión, que va a ser esta, a la cámara de digestión o corazón del biodigestor, que se encuentra en condiciones anaerobias, es decir, no hay oxígeno. Allí se lleva a cabo todo el proceso de descomposición, que ya fue lo que vimos, que son las fases de la fermentación anaeróbica. Bueno, estas fases se presentan en el biodigestor. Eh, y esto pues gracias a los microorganismos bacterianos anaerobios que se encuentran en la materia orgánica, que son los que llevan a cabo esta fermentación. Bueno, aquí lo que ocurre, como ya lo dijimos en el biodigestor, lo que ocurre es que los microorganismos actúan sobre los desechos orgánicos vegetales y animales, descomponiéndolos y produciendo un gas rico en metano, que además contiene dióxido de carbono y trazas de hidrógeno, conocido como biogás. Este proceso lleva un tiempo estimado de unos 15 a 30 días. Esto depende del reactor, que ya vamos a hablar más adelante, pues dependiendo del tipo de reactor. Eh, este tiempo pues se da para que los microorganismos compuestos por bacterias y hongos se cultiven en la mezcla de desechos y aguas y permitan llevar a cabo las fases de la fermentación anaeróbica. Bueno, el biogás que se va produciendo allí en el biodigestor eh, se va almacenando en una cámara de gas mientras se finaliza el proceso y se vacía el biodigestor si se trata de un biodigestor discontinuo. De ser uno semicontinuo, se retira el gas pues cada cierto tiempo, como ya vamos a ver más adelante.
Finalizando el proceso, pues se traslada el gas mediante un sistema de válvulas y tuberías hacia los tanques de almacenamiento, donde se podrán llenar tanques más pequeños y alimentar sistemas directos como estufas o calentadores de agua o para generar energía. Bueno. Después, o en ese mismo, el residuo del proceso es pasado por una cámara de hidrogenización y posttratamiento que para vaciar el biodigestor, y en ese lugar los residuos pasan por una serie de filtros de piedra, microfibras o filtros de algas para retirar todo tipo de contaminante dañino y dejar un producto rico en nutrientes, nitratos inorgánicos como potasio, fósforo, que es el que ya les nombré, que es el conocido biol, que es un fertilizante de gran eficiencia pues para los cultivos. Ya finalizando, el biol es, como ya le decía, es una mezcla de sólidos y líquidos, es secado y separado del líquido, mientras que el residuo líquido pasa a zonas de tratamiento de aguas o a humedales para finalmente enviarlo como agua de regadío o a fuentes de agua, pero ya filtrado, ya sin agentes patógenos ni microorganismos dañinos, sino que ya está el agua es tratada y es enviada a estas fuentes de agua. Ahora vamos a ver un video sobre una planta piloto en una universidad de biodigestores. Bueno, acá vemos el funcionamiento. Esta es una planta piloto, como un esquema de una planta piloto que contiene dos biodigestores para una universidad. Aquí es donde entran los desechos orgánicos, como lo son desechos de comida y esto, que son transportados y llegan hasta el lugar o la cámara de carga. O otro desecho es el que sale de las granjas, los estiércol de los animales, y estos llegan a una bomba, la cual me va a enviar esta mezcla hacia el biodigestor para llenarlo hasta el nivel que se crea necesario. Y el nivel el espacio que queda hacia arriba es el espacio en donde se va a almacenar el biogás. Ahí por medio de la agitación pues se hace la homogenización del material. Las cositas azules que se veían era suponiendo la fermentación anaerobia para producir. Este gas que ellos producen ahí es para la generación de electricidad, el biogás que ellos producen para generar electricidad, y pues sacar también biofertilizante para los cultivos que se veían allá adelante. Y ahí se ve, esa es la agitación, eso que se simula ahí son los microorganismos haciendo la fermentación anaerobia, y por ahí es que van a extraer el biofertilizante para los cultivos directamente. Y así es más o menos cómo funciona una planta piloto de biogás o biofertilizante o un biodigestor. Bueno, ahora los parámetros físico-químicos de control. En primer lugar tenemos el valor del pH, que este pH puede variar con el tipo de sustrato y por alteraciones en el proceso de la biodigestión. Este pH es un parámetro que se debe estar midiendo en el efluente del digestor y será representativo del interior, y también se recomienda medir pues regularmente. Cuando medimos, si se presenta que el sustrato es rico en carbohidratos, tenderá a un pH hacia la acidificación. En cambio, si el sustrato es rico en proteínas, pues el pH tenderá a aumentar pues debido a la producción de amonio.
Ahí en la imagen tenemos como unas secuencias, como unos diagramas de flujo en donde nos indican en dónde y cuándo debemos medir el pH y en dónde debemos parar el proceso si el pH no es el adecuado o debemos seguirlo. Bueno, en cuanto a la temperatura, el rango de la temperatura en el que se puede producir el proceso de biodigestión es bastante amplio, está entre los 10 y los 55 grados centígrados. Según la temperatura, los biodigestores y los procesos pueden agruparse dentro de tres grupos principales. El primero, los ciclofílicos, que operan en un rango de 10 a 25 grados centígrados. Los mesofílicos, que operan en un rango del 25 a 40 grados centígrados. Y los termofílicos, que operan en un rango de 40 a 55 grados centígrados, esto teniendo en cuenta que también este parámetro se debe estar calculando periódicamente. Bueno, vamos a hablar del tiempo de retención hidráulica, que nos indica el tiempo medio de permanencia del sustrato en el biodigestor, sometido a la acción de los microorganismos. Para los distintos procesos, pues los tiempos de retención hidráulica pueden ser muy variables. Entre los ciclofílicos está de 50 a 120 días, los mesofílicos de 20 a 50 días y los termofílicos de 15 a 25 días. El tiempo, ahí tenemos una tablita en donde nos indica un tiempo de retención hidráulico y pues las características o para dónde nos serviría o en qué clima se podría establecer este biodigestor según el tiempo de retención hidráulica. Ahora vamos a hablar de la velocidad de carga orgánica. Bueno, este parámetro indica la cantidad de materia orgánica introducida por unidad de volumen y tiempo. La velocidad de carga orgánica esta dependerá del tipo de sustrato orgánico utilizado, ya que esta determina el nivel de la actividad bioquímica que ocurre dentro del biodigestor. Ahora vamos con la materia seca y grado de mezclado. Esto nos quiere decir que es la cantidad de sólidos que puede haber en una mezcla. De acuerdo con el contenido de materia seca del sustrato a degradar, los procesos y tecnologías pueden dividirse en tres grandes grupos. La biodigestión húmeda, que ocurre en un medio líquido con porcentajes de sólidos que van del 1% al 15 o 17%. La biodigestión líquida, se produce mediante procesos para tratar grandes cantidades de fluentes netamente líquidos con porcentajes de sólidos que no superan al 1% de flujo ascendente o de lecho fluidizado. La biodigestión seca o semiseca ocurre en un medio que permite tratar residuos con contenidos de materia seca superiores al 20%. La presencia de inhibidores. Existe una gran cantidad de compuestos biológicos y químicos que en determinadas concentraciones pueden inhibir el proceso de la biodigestión y esto puede retardar la producción de biogás o de biofertilizante o no la puede acelerar. Conocer su presencia es importante, sobre todo cuando se quiere trabajar con efluentes o residuos urbanos, debido a que pues como en cuanto a las aguas negras de la población, pues muchas personas utilizan cloros, todos estos agentes químicos que pueden contener algún inhibidor. Ahí tenemos una tabla con los ejemplos de inhibidores y concentración inhibidoras que nos pueden causar un poco de problema. Ahora vamos con la relación carbono-nitrógeno. En la relación carbono-nitrógeno se expresa la proporción entre estos dos componentes.
Ambos elementos son claves para la vida y participan en todos los procesos biológicos directa o indirectamente. El carbono pues es la fuente de energía, mientras que el nitrógeno es usado por los microorganismos para la regeneración y el crecimiento celular. Como en un biodigestor es un sistema vivo, esta proporción es importante pues para la actividad microbiana, para tenerla en cuenta. Aquí tenemos también la tabla de la relación carbono-nitrógeno de algunos sustratos, como es en las excretas bovinas, en las excretas equinas, en las excretas ovinas, excretas porcinas. Ahí tenemos relación de carbono y nitrógeno de carbono 25, nitrógeno 1. De carbono en excretas equinas del 50 al 1. Entonces ahí tenemos la relación carbono-nitrógeno, es decir, en excretas bovinas encontramos 25% de carbono y un 1% de nitrógeno. Ahora vamos con la relación ácidos orgánicos volátiles y el carbonato inorgánico total. En el Centro Federal Alemán de Investigación Agrícola se desarrolló el análisis de ácidos orgánicos volátiles y el carbonato inorgánico total a partir de un test de valoración o un método Norman, con el fin de determinar el cociente de la concentración ácida y la capacidad compensadora del sustrato de la fermentación. Para tener en cuenta en esta relación se tienen unas reglas empíricas para evaluarla. Ahí tenemos en la tabla los antecedentes, la medida y la relación de los ácidos orgánicos volátiles y el carbonato inorgánico total. Ahí tenemos la relación, los antecedentes y la medida. Esas son unas reglas empíricas pues, para evaluar esta relación y tener en cuenta al momento de poner en práctica la biodigestión. Ahora vamos con las condiciones necesarias para la biodigestión. Aquí debemos tener en cuenta que la temperatura es muy importante para la producción de biogás, debido a que los microorganismos que realizan esta biodigestión pues disminuyen su actividad fuera de estas temperaturas. La temperatura en la cámara digestiva debe ser entre los 20 grados centígrados y los 60 grados centígrados. Para optimizar el tiempo de producción es deseable mantener una temperatura entre los 30 grados centígrados y 35 grados centígrados. El nivel de acidez también determina cómo se desenvuelve la fermentación del material orgánico. Como ya decíamos, hay que tener muy en cuenta el pH. El pH del material debe tener un valor entre el 6.5 y el 7.5. Al estar fuera de este rango neutro, pues la materia orgánica corre el riesgo de pudrirse, ya que se aumenta la actividad relativa de los microorganismos equivocados y esto normalmente produce un olor muy desagradable y pues nos daña totalmente la producción. Ahora vamos con el contenedor. Debe estar perfectamente sellado para evitar que entre el oxígeno y de esta manera tener un procedimiento anaeróbico adecuado, como también pues nos evita fugas de biogás y pérdida del mismo. Otra condición es que debe de contener entre el 80% y el 90% de humedad. Los materiales más comúnmente utilizados para producir biogás son el estiércol de vaca, el de caballo, el de puerco y la humana. Sin embargo, pues también se pueden de otros materiales orgánicos. Para lograr una descomposición eficiente, la materia orgánica debe ser en tamaños digeribles, pues entre más chica, más rápida la producción de biogás, es más acelerada y pues nos produce en menor poco tiempo. Se deberá tener un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno, pues teniendo en cuenta la relación que ya decíamos anteriormente. Ahora vamos con la clasificación de los biodigestores.
Esta clasificación se hace según su modo de operación con relación a su alimentación o carga en los siguientes tipos. En los continuos, es cuando la alimentación del digestor es un proceso ininterrumpido. Aquí se debe contar con una producción de biomasa diaria y el tiempo de retención de los residuos es mucho más corto, debido a pues por lo que es continuo, entonces se va ingresando la materia y asimismo va saliendo el producido y se hace de una manera muy rápida. Entonces, por eso el tiempo de retención de los residuos también es corto. Aquí se puede decir que el efluente eh, es igual al efluente o descarga del digestor y se espera que por tal motivo la producción de biogás sea uniforme en el tiempo, debido a lo que ya les decía. Normalmente, pues estos digestores son de gran capacidad, por lo que es necesario emplear para alimentarlos u otros equipos para proporcionar calor y agitación. Ahora vamos con los semicontinuos. En los semicontinuos es cuando la primera carga que se introduce al digestor consta de una gran cantidad de materias primas y posteriormente se agregan volúmenes de nuevas cargas de materias primas. Ya ahí como lo decíamos, se introduce una carga inicial y posteriormente pues teniendo en cuenta el tiempo de retención hidráulica y el volumen del tanque, obviamente se agregan nuevas cargas. Además, también se retiran los productos en pequeños lotes o baches de manera periódica para permitir el ingreso de nueva materia o biomasa. Ahora vamos con los discontinuos o régimen estacionario. Estos digestores se cargan con las materias primas en una sola carga o lote. Es decir, que después de un cierto periodo de fermentación, cuando el contenido de biomasa disminuye y el rendimiento de biogás decae a un bajo nivel, pues estos biodigestores se vacían por completo y se alimentan de nuevo, dando inicio a un nuevo proceso de fermentación. Estos se conocen como digestores batch. Ahora vamos a hablar de los tipos de biodigestores. Vamos a hablar del biodigestor tipo chino. Bueno, este biodigestor es de flujo semicontinuo o discontinuo. Este biodigestor está construido de material concreto como ladrillos y cementos y tiene una cúpula fija donde se almacena el biogás, que es esta. Aquí como se ve, el biogás, la cámara de digestión, aquí es donde se almacena y acá es por donde sale el biogás. Este tiene como ventaja que es una estructura firme y muy resistente, que en muchos casos pues permite acoplar sistemas de agitación sin mayor dificultad, debido a que es de ladrillos y cementos y pues es muy resistente. Se caracteriza por tener una forma cilíndrica y estar enterrado, lo cual favorece el proceso de fermentación. Este biodigestor pues se centra mucho en la eliminación de desechos orgánicos y en la generación de fertilizantes. Alcanza presiones de hasta 100 centímetros de columna de agua. Esto puede variar debido a que no se tiene una regulación de la misma, entonces puede variar muchísimo en el tiempo y pues no se puede regular fácilmente. Se generan entre el 0,15 y 0,20 volúmenes de gas por volumen de digestor al día. Estos digestores pues son muy pocos eficientes en la generación de volúmenes de gas y es más para fertilizantes. El biogás es como un producto secundario de estos biodigestores. Aquí vemos las imágenes reales de biodigestores tipo chinos. Aquí es cuando están construyendo, como vemos está
Este domito que se ve acá es donde se almacena el biogás, porque el biodigestor no se llena completamente, sino parcialmente. Se llena, hablando así, se llena como un 75%, se llena de materia orgánica y el otro 25% es para la producción del biogás, para el almacenamiento del biogás. Es totalmente enterrado, como vemos acá, solamente queda por fuera la tapa del biodigestor. Acá también vemos, este es como una trampa de agua para la salida del gas. Ahora vamos a hablar del biodigestor tipo hindú. Perdón. En el biodigestor tipo chino, pues las ventajas que tiene este biodigestor es que tiene una larga vida útil, aproximadamente de unos 20 años. No posee partes móviles y pues su construcción en concreto pues es durable. Su construcción es subterránea, pues lo cual lo protege contra bajas temperaturas y presenta costos de construcción más bajos que el biodigestor de campana flotante de tipo hindú, que ya vamos a hablar de él. La desventaja de este biodigestor es que la presión de gas no es constante y puede ser muy alta, por ello la cúpula tiene que ser cuidadosamente sellada e impermeabilizada para evitar porosidades, grietas o escapes del gas. Biodigestor tipo hindú. En el biodigestor tipo hindú es de flujo continuo o semicontinuo, es decir, que se carga de forma ininterrumpida una vez al día y se descarga una vez al día se descarga una vez al día todos los días. Su componente principal es una campana de acero que tiene la característica de flotar en el biodigestor a medida que el biogás que se genera ejerce presión sobre esta cúpula. Esta cúpula permite la captura del gas producido, disminuye la presión ejercida por este sobre la superficie de la mezcla líquida del biodigestor y por lo cual se puede mantener una presión constante dentro del sistema. Se los construye enterrados y verticales semejando a un pozo. Estos se construyen en mampostería o estructuras de concreto. Con esta campana se logra además una presión constante. Bueno, pues este tipo de biodigestor presenta eh, una buena eficiencia en cuanto a la presión, debido a que gracias a la campana, pues esta nos genera una presión constante y no tenemos problema por escapes o fugas del gas. Se genera entre el 0,5 y el 1% del volumen de gas por volumen de digestor por día. Aquí tenemos que presenta una buena eficiencia en la producción de biogás y este puede ser utilizado cuando se necesita de un abastecimiento continuo de biogás y fertilizante, caracterizándose pues por funcionar como un depósito de gas producido, es decir, es el único tipo de biodigestor que tiene un depósito de biogás interior. Aquí tenemos estos biodigestores que están acá, son a nivel industrial, tipo hindú, pero a nivel industrial. Eh, las ventajas de estos biodigestores es que la mampostería tiene una larga vida útil. En caso de usar estructuras de concreto, se deberá protegerse este material a la corrosión producida por la materia orgánica y el gas. La presión del gas es constante y de fácil manejo. Las desventajas es que el costo de construcción de la campana puede resultar elevado y si la campana es metálica puede corroerse. Ahora vamos con el biodigestor tubular o de flujo pistón. Bueno, son biodigestores tipo salchicha o taiwanés que se caracterizan por ser sistemas continuos fabricados de goma polietileno. Estos consisten de un tubo de membrana ubicado en una pendiente que se recomienda colocarlo enterrado dentro de un pozo para que le ayude a mantener y sostener su forma. Es un sistema estacionario con formas alargadas donde el flujo de líquido es continuo.
Aquí pues se tiene que estos biodigestores se denominan de flujo pistón, pues debido a que el sustrato que ingresa es empujado en forma de pistón o tapón por el sustrato que va ingresando posteriormente. En sus extremos están las cámaras de carga y descarga. Su diseño evita que se mezcle la carga inicial con el efluente. En estos extremos se deben mantener con sello hidráulico si no están directamente conectados a cámaras de carga o descarga, y deben hacerse por debajo del nivel del líquido. No es posible mantener una presión constante de la salida del gas. Esto hace que los quemadores, pues, al no tener una presión constante y al trasladar el biogás directamente, pues hace que los quemadores a donde llegan pues no funcionen de manera correcta, sino que empiecen a funcionar de manera intermitente, dificultando su uso. Esto puede solucionarse incorporando un gasómetro al cual se puede aplicar un peso y así mantener la presión del biogás. Acá tenemos unas imágenes reales sobre los biodigestores tubulares de flujo pistón. Como vemos, la geomembrana, esta parte son geomembranas de plástico o PVC. Entre las ventajas que tenemos de este biodigestor es que sus materiales de construcción son de fácil transporte e instalación. Por su construcción horizontal resulta apropiado para sitios con nivel freático alto. Este tipo de biodigestor es de menor costo de construcción y operación, y entre las desventajas es que las presiones alcanzadas por el gas son relativamente bajas. Presenta una vida útil corta, entre unos 3 y 8 años, dependiendo del material que se seleccione, y obviamente debe protegerse contra los rayos solares. Eh, el material plástico puede sufrir daños, siendo conveniente protegerlo o cerrar el área adyacente al biodigestor. Biodigestores de laguna cubierta. Bueno, estos biodigestores son lagunas o piscinas profundas impermeabilizadas y recubiertas de forma hermética con geomembrana de diferentes plásticos. En se almacena el biogás generado en esta geomembrana de diferentes plásticos. Aquí es donde se almacena el biogás generado. Además, pues el reactor se alimenta en forma semicontinua a través de una tubería de entrada. Acá. Este biodigestor también tenemos que puede tener el digestor y el gasómetro integrados o por separados, como vemos acá. Debido a que la cubierta aquí, como almacenamos el gas, pues no es necesario tener otro almacenamiento aparte de gas, sino que ya lo tenemos ahí mismo. Hay dos tipos de cubiertas para estas lagunas. La completa, que se utiliza en regiones donde ocurren fuertes precipitaciones, y la modular, que sirven para las regiones áridas o donde hace mucho calor. Son utilizados para tratar excremento líquido con concentraciones de sólidos menor al 3%. Por lo general, para estos biodigestores pues se requieren grandes volúmenes de agua para alcanzar esa concentración de 3% de sólidos. No se puede contar con una generación constante de metano mediante este proceso, porque la generación del mismo es variable en función de las condiciones climáticas. Aquí tenemos las imágenes de los biodigestores de laguna cubierta, como vemos la lagunita, aquí ya las geomembranas que cubren las lagunas y donde se almacena el biogás generado. La principal ventaja eh, es que estos biodigestores pues no necesitan calentamiento,
por su bajo nivel de tecnología, eh, disminuye muchos costos. La agitación de estos biodigestores es sobre todo manual, entonces esto reduce muchos costos. Las desventajas. Surge como principal desventaja la tardanza del proceso de biodigestión debido a las bajas temperaturas de funcionamiento y al hecho de que se requiere de una superficie mucho mayor que otros biodigestores para que asimismo tengamos una producción de biogás o de biol, pues grande o la que queramos producir. Vamos con la agitación o mezclado. Bueno, los objetivos que se busca con la agitación en un biodigestor es que se haya una liberación del gas producido por las bacterias metanogénicas. El mezclado del sustrato fresco con la población bacteriana. Evitar la formación de costras que se forman dentro del digestor y uniformar la densidad bacteriana y evitar la formación de espacios muertos sin actividad biológica que reducirán el volumen efectivo del reactor. También tenemos que es prevenir la formación de espumas y la sedimentación en el reactor. Bueno, en la agitación y el mezclado de los biodigestores se distinguen tres tipos de agitación, entre las que tenemos las mecánicas. En las mecánicas tenemos por hélice axial, hélice vertical o canaletes. Esta se hace a través de agitadores manuales o con motores eléctricos. Ahora vamos con la hidráulica. En la hidráulica tenemos por interno, externo o hidrostático. Esta se hace a través de bombas de flujo lento con las que se hace la recirculación de la biomasa. Ahora vamos por inyección de biogás o burbujeo de biogás. En esta tenemos por difusión o por gas lift. Aquí es donde se recircula el biogás producido hacia el fondo del biodigestor por medio de cañerías para producir un burbujeo y de esta manera un movimiento de la biomasa. Ahora vamos con los parámetros matemáticos para tener en cuenta en un biodigestor. Para tener en cuenta debemos saber que estos parámetros son para cuando ya tenemos establecido un biodigestor o una planta para generar biogás o biofertilizante. Ya cuando antes de tener el biodigestor o para diseñar un biodigestor, los parámetros matemáticos son distintos y son más complejos, debido a que debemos tener muchos aspectos en cuenta. Tenemos que, para calcular el tiempo de retención hidráulica en días, eh, debemos que dividir el volumen del digestor que ya tenemos sobre el volumen de carga diaria, que es en metros cuadrados por día. Para calcular el volumen del digestor, es el tiempo de retención hidráulica por el volumen de carga diaria. Eso nos va a dar el volumen del digestor. Para calcular el volumen de carga diaria, tenemos que es el volumen del digestor sobre el tiempo de retención hidráulica. Bueno, para saber la dilución o cuánto sustrato se debe poner, debemos hacer un balance de masa, que sería M1 por C1 es igual a M2 por C2, en donde M1 es la masa en kilogramos del sustrato. C1 es el contenido de sólidos del sustrato puro sin agregar agua y que debemos recordar que son los sólidos totales. M2 es la masa total de la mezcla del sustrato más el agua en kilogramos. Es decir, la carga diaria que se calculó antes, pero ya con agua. Cuando ya se diluye la materia orgánica con agua, entonces ese es M2.
C2 es el contenido de sólidos del sustrato con agregado de agua, que se propone que sea igual a 8%, aunque puede oscilar entre los 6 y 12%. Para calcular la masa de agua a agregar para hacer la dilución correcta. Bueno, eh, aquí tenemos que hacer que la masa de agua agregada es igual a M2 menos M1, donde ya decíamos que M2 es la masa total de la mezcla sustrato más el agua, y M1 es la masa en kilogramos del sustrato sin diluir. Ahora, la expresión matemática que nos permite calcular la productividad del metano de un determinado resto orgánico en un tiempo dado es la siguiente. Aquí debemos tener en cuenta que en muchos trabajos pues ya hay tablas en donde hay como unos valores aproximados de en cuanto a la materia, pues cuánto metano me puede generar. Pero pues esto también depende mucho del volumen de los bioreactores, el tipo de bioreactor. Entonces, pues son tablas que nos dan como una guía, pero no son exactas. Entonces, en esta expresión, para calcular la productividad de metano, tenemos que la productividad de metano es igual al volumen de metano generado sobre el volumen del reactor por el tiempo considerado para generar este metano. Esa es la expresión matemática pues, que nos permite calcular la productividad del metano en un determinado resto orgánico y en un tiempo dado también con el biodigestor. Y ya tenemos las referencias y gracias por la atención.